Hola, la reflexión de hoy la he titulado La convergencia de influencias en la sociedad. La inmensa mayoría de las veces no nos preguntamos por qué hacemos esto o aquello. Sin embargo, si queremos tener un buen síntoma de salud mental, deberíamos preguntárnoslo. Todo en esta sociedad está sujeto a luchas increíblemente cruentas y fratricidas. Y sin embargo, no nos damos cuenta de ello. Esto es muy importante. Saberlo nos hace ser conscientes de dónde estamos, lo que somos y lo que nos ha llevado hasta aquí. De todas formas, tú siempre puedes escoger que tu vida sea consciente o inconsciente. Cada uno, nada hay escrito que deba ser de una forma o de otra. Es una elección que la toma cada persona. Vamos a reflexionar sobre ello. Podríamos decir básicamente que hay dos formas de ver la vida: aceptarla tal y como es e intentar sacarle el máximo provecho, o simplemente preguntarnos si podría ser de otra manera y qué o quién lo impide. Si la aceptas, tendrás los problemas normales de la vida, pero si no, puede que siempre acabes dándole vueltas si podrías haber vivido otro tipo de vida. En estas sociedades pseudodemocráticas en que vivimos, nos hacen tener una ideología que al final se va a convertir en voto. Lo digo por lo de pseudo, porque la inmensa mayoría de nosotros está convencido de que lo nuestro es una democracia consolidada. Y hablando de democracia, puede que lleguemos a preguntarnos quién nos representa con el voto emitido y quién no. Porque nadie les ha votado. En esto estriba lo que en último lugar acabará diciéndonos quiénes nos representan de verdad y quiénes no. Porque hay otros intereses que en la mayoría de las veces van contra nosotros mismos. La nuestra es una democracia representativa, por lo que únicamente nos representan son los políticos. Pero ahora viene lo absurdo, porque hay políticos que no nos representan, aunque vemos que sí obedecen a otros intereses distintos a los de la población. ¿Y cómo consiguen esto? Pues el dinero que todo lo compra. La inmensa mayoría de los políticos son corruptos y se dejan comprar por los poderosos. Si analizamos nuestras sociedades, veremos que en todas ellas existe un boletín, que es el que se publican los acuerdos llevados a cabo en las cámaras. Y que a esa voz, la ley, hay que obedecerla. Los distintos grupos negocian el acuerdo y al final se publica. Otra cosa es que el acuerdo sea justo o no, o que acabe perjudicándonos a la población. Verás que todos son lucha de intereses, pero lo curioso es que en general no acaba beneficiando a la inmensa mayoría de la población, sino a otros intereses que solo benefician a unos pocos. Y la gran pregunta es, ¿quiénes son estos poderes que acaban llevándose el gato al agua? Si te parece, antes que nada, vamos a darles un nombre. Son los lobbies, o grupos de presión con mucho dinero a su disposición para conseguir lo que sea. Imagínate que los pescadores de arrastre quieren continuar pescando de esa manera. Es como se ha hecho desde hace ya algún tiempo. Pero todo el mundo sabe que con sus redes destruyen el fondo marino. Ellos quieren continuar pescando de ese modo. Hay dinero en juego e inversiones hechas. Mientras que otros se oponen. Solución: ¿vamos a dejar que unos ecologistas nos jodan? Pues no. Interviene el lobby correspondiente y empieza a surgir dinero a mansalva para ir tapando bocas. Luego tenemos los combustibles fósiles. Somos los productores y no queremos perder el negocio. Por lo tanto, hay que poner un buen lobby cargado de dinero hasta las cejas
para ir acallando conciencias. Los que están en la lucha sí saben a quiénes se enfrentan y el poder que tienen. Pero es que más arriba aún hay otra gente que es invisible y que piensa. La gente es tonta, hay que aprovecharse de ella. Son los que conservan sus grandísimos intereses. Si los otros iban en serio, estos todavía lo van más. Las formas de vida, religión, los no impuestos, tienen muchísimo dinero repartido por todo el mundo y acaban influyendo en gobiernos, tráfico de armas, paraísos fiscales. Aunque hay algún súper rico, la inmensa mayoría son los grandes lobbies, no sea cosa que el mundo, tal y como lo conocemos, se nos acabe yendo de las manos. Hay que darles lo que más quieren, el consumo. Y nos tienen hipnotizados llevando a la gente inconsciente por el camino que desea. Ponen en marcha financiaciones a los medios informativos a través de publicidad y también directamente a los directivos. Las programaciones basura empiezan a surgir, aunque también, yendo algo más lejos, aparecen las noticias falsas que contaminan la sociedad de mentiras. Hasta la próxima reflexión.